En este nuevo sistema de justicia penal, pues sabemos que hay diferentes etapas y vamos a entrar de lleno qué es esto del juicio oral. Licenciada Ariana, pues es un gusto que nos acompañe. Pues ya para entrar en tema, nos gustaría saber qué es el juicio oral, ¿no? Que yo creo que hay muchos, como que no tenemos tanto conocimiento y hay varias etapas y nos confundimos a veces que todo entra a la oralidad. Pero ¿qué es exactamente esta etapa del juicio oral? Bien, la etapa de juicio oral es en la cual se puede ver que culmina el proceso acusatorio porque es la fase decisiva sobre si se va a condenar o no a un imputado, sobre si se acreditó el delito y sobre todo es donde vemos el esplendor de todos los principios del sistema acusatorio. Podemos observar el desahogo de pruebas y la participación activa ya físicamente en las audiencias de testigos, de peritos, de los defensores, del público en general. Eso es bien importante. Ok, entonces dice que realmente se termina esta parte acusatoria y ya es cuando inicia la cuestión ya como para sentenciar, o sea, para ver si todos esos argumentos ahí se pueden desahogar. Es correcto. Las primeras etapas, la etapa inicial y la etapa de investigación y la etapa de intermedia, van a sujetar a un imputado a un proceso, se va a seguir una investigación, se van a recabar las pruebas, pero el esplendor del sistema es la etapa de juicio porque ahí se desahogarán en presencia de 3 jueces, los cuales decidirán sobre la absolución o condena de una persona. Muy bien. No sé si recordarás, Saúl, cuando tuvimos a nuestro invitado, el magistrado Raúl Arroyo, que hablaban de este lenguaje democrático. Así y cómo el imputado, digo, lo decimos en casa, el imputado le hubieran puesto el investigado, ¿no? Porque correcto. Luego la palabra imputado a veces en casa, bueno, ¿quién será esta figura, no? El que cometió a lo mejor el delito. Bueno, es la persona que la investiga, ¿no? Hubieran puesto el investigado en este lenguaje democrático. Sí, de hecho, cuando al principio de las audiencias nosotros tenemos contacto con estas personas que están sujetas a un proceso, se les explica, mire señora, a usted se van a referir con esta calidad, atendiendo a que a usted se le está siguiendo un proceso en su contra, a usted lo están investigando, a usted le están refiriendo que usted cometió este delito. Se explica para que ellos puedan entender por qué se les está dando ese término, ¿no? Y no sentir que atentan contra su dignidad. Okay. ¿Sí? Gracias, sí. Precisamente hemos estado hablando de manera continua en nuestros programas acerca del nuevo sistema de justicia oral penal, porque nuestra labor como Tribunal Superior de Justicia es sensibilizar a la población acerca de este nuevo sistema, de sus beneficios e incluso también de aquellos elementos que pudieran ocasionarnos algún problema de comprensión, no solamente para el abogado, sino para el público en general. Y es importante porque la gente a veces piensa en aquellos programas de televisión norteamericanos donde ven las salas donde se hacen los juicios, ven incluso a jurados. Y es preciso que ellos entiendan bien de qué se trata. Por eso mi pregunta siguiente es, ¿de qué momentos o fases se comprende esta etapa de juicio oral como tal? Sí, claro. Mira, la etapa de juicio oral en un principio tiene que estar presente siempre 3 juzgadores. No pueden delegar la facultad de poder, ellos en este sentido, delegar la función de recibir la prueba, de observarla y de tomar algún tipo de decisión en alguien más. Entonces, de entrada tenemos a los 3 jueces, tenemos a una parte que se llama el Ministerio Público, tenemos al asesor jurídico si lo hubiera, a la víctima, a la defensa y al imputado. Una vez que el juez al inicio de la audiencia verifica la presencia de estas personas y verifica que se encuentran en la audiencia los testigos y peritos que se va a desahogar, empieza a aperturar la audiencia y empieza con los alegatos de apertura de las partes. Esto que implica que le van a centrar al tribunal de enjuiciamiento sobre qué va a versar esa audiencia, qué se va a tratar, qué pruebas se van a desahogar. Una segunda fase sería ya propiamente el desahogo de las testimoniales, periciales, documentales, evidencia material. Una tercera fase son los alegatos de clausura. Esto implica que las partes, Ministerio Público y Defensa, hacen un resumen, digamos, por llamarlo así, de todo lo que se desahogó y hacen una petición concreta, el por qué si se acreditó el delito y se solicita una condena, y la defensa el por qué no y se deberá decretar una absolución, para posteriormente el Tribunal de Enjuiciamiento irse a deliberar en un plazo breve, que no podrá exceder de 24 horas, comunicar su fallo de absolución o condena y derivado de ahí vendrán otras etapas. En este sentido, si es una audiencia de juicio oral en la cual el fallo fue absolutorio, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene 5 días para redactar su sentencia. Citará a las partes y dará una explicación de la misma. Si el fallo es condenatorio, aquí lo que se tendría que hacer es, en 5 días a partir del fallo condenatorio, lo que se realiza es una audiencia de individualización de sanciones. Audiencia en la cual se va a seguir desahogando prueba, pero únicamente para decidir
cuánta pena le van a otorgar al acusado, qué grado de reproche y demás. Posterior a ello, una vez que concluya la misma y que se determine cuál es la pena a imponer, vienen 5 días más para la redacción de sentencia y concluye. A ver, esto nos cambia la jugada de lo que estamos acostumbrados a observar, porque ante 3 jueces, no uno, ante 3 jueces, se expone toda la mecánica, toda la dinámica procesal. No debemos olvidar que el proceso es una relación dialéctica. Hay una tesis que presenta la parte acusadora, hay una antítesis que presenta la defensa y la síntesis que sería la sentencia, ¿no? Sí, claro. Vamos a profundizar en esta etapa en particular, qué es lo que hacen cada una de las personas en nuestro siguiente corte. Amigos, no le cambien, estamos en su programa Hablando Derecho, sigan aquí con nosotros, regresamos. En el sistema de justicia penal, todos los actos procesales se realizarán de manera oral y solo una mínima parte en forma escrita. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Pues estamos en un tema muy interesante como es la etapa del juicio oral, que hemos estado hablando en diferentes programas de este nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, tenemos a una de nuestras juezas de este distrito de Pachuca y es la licenciada Ariana Duarte Martínez, quien es jueza en este nuevo sistema de justicia penal. Y también agradecemos a las personas que nos están contactando en Facebook, es el señor César Osorio, muchísimas gracias por sus saludos, y también Antonio Morales, para que nos sigan contactando. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y también en nuestros teléfonos aquí en vivo. Estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Nuestros teléfonos es 7179000 en la extensión 9892. Pues bueno, seguimos con la pregunta, Saúl, que estábamos muy interesantes aquí, que hay 3 jueces, ¿no? ¿Y qué hace cada uno de ellos? Es una de las diferencias que tenemos con el antiguo sistema. Y precisamente la gente se pregunta, bueno, tenemos una audiencia en la que vamos a demostrar pruebas, etcétera, para ver si nos condenan o no. Pero hay 3 jueces. ¿Por qué hay 3 jueces? ¿Qué hacen estos 3 jueces? Bien, primero quisiera precisar lo consistente en el que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación bajo la cual nos regimos y que rige la audiencia, deja a cada entidad federativa la posibilidad de decidir si para juicio oral designa 1 o 3 jueces. En el estado de Hidalgo se decidió que fueran 3 los operadores que pudieran presenciar esa audiencia y que cada uno cumpliera con las siguientes funciones. Tenemos un juez presidente, que es la persona que se va a encargar de dirigir la totalidad del debate, que se va a encargar de resolver las peticiones de los intervinientes y que de primera instancia va a ser el único que va a llevar la voz. Y digo de primera instancia porque ahorita que explique qué hacen los otros 2 jueces, voy a ver cómo otro va a tomar la voz, pero en un momento específico. Entonces, este le va a dar la bienvenida a las partes, va a recibir la prueba y va a expresar a lo largo de toda la audiencia los debates, los va a dirigir y va a resolver. La segunda figura que podemos observar es la del juez relator. El juez relator se va a encargar en toda la audiencia, al igual que los demás, de presenciar las pruebas, pero va a ser el encargado de redactar la sentencia. En él va a recaer el recopilar la información en la audiencia, de tomar la opinión de los compañeros y de que la decisión que se pueda llegar a tomar, él la plasme en una sentencia. Este juez relator no va a tener uso de la voz en toda la audiencia hasta que al final de la misma veíamos que una de las etapas era la emisión del fallo, decir si se absuelve o se condena. Esta emisión del fallo da lectura del mismo el juez relator. El juez presidente le otorga el uso de la voz al juez relator y este da a conocer el fallo. Y el tercer juzgador que podemos observar en una audiencia de juicio se le conoce como tercer integrante. Este tercer integrante va a servir de apoyo para los otros 2 jueces al momento de decidir. Y ello puesto que en la práctica incluso nosotros hemos podido observar cómo el juez presidente se encuentra dirigiendo la audiencia y encargándose de los debates. El juez relator se encarga de tomar la nota. Y el juez tercer integrante los apoya porque hay circunstancias que pueden exceder a la vista o incluso al oído de los otros 2 y los apoya. Y realmente su labor para nosotros nos es muy importante al momento de tomar la decisión, puesto que al estarnos poniendo de acuerdo qué decisión vamos a tomar, la aportación del juez tercer integrante es básica cuando nos dice yo observé, yo vi, el abogado le hacía señas,
la testigo volteaba al público y demás. Entonces, básicamente esas son las funciones que tienen cada uno de los jueces. A ver, esto quiere decir que hay alguien que dirige, cumpliendo con esta idea de ser el juez rector del procedimiento, va dirigiendo todos los debates, las intervenciones, la producción de la prueba. ¿Pero esto significa que los otros dos están impedidos para hablar o pueden en un momento dado intervenir, solicitar alguna aclaración, alguna situación de ese tipo? Sí lo pueden hacer, pero a través del juez presidente. Es decir, el código permite que los juzgadores puedan realizar preguntas aclaratorias. Entonces, cualquiera de los tres puede tener una duda y generarla, pero vía el juez presidente, y ello con el objetivo de seguir un orden. Yo soy juez tercer integrante y tengo una duda, le comento al presidente, tengo esta duda, el presidente lo señala, el juez tercer integrante tiene la siguiente duda y demás. Es la forma en cómo participan. Cuando se toman las decisiones respecto a algún tipo de incidencia que se pudiera llevar a cabo, el juez presidente lo consensa previamente con los otros dos jueces y a través de ello comunica el resultado de la discusión que en este caso pues, se pudiera llegar a tener. Yo tengo una duda, jueza, porque pues vemos que hay muchos jueces durante este nuevo sistema, ¿no? Tiene el llamado juez de control y luego el juez de esta etapa de juicio oral, bueno, que son 3 jueces como usted nos los está aclarando, luego tenemos el juez de ejecución, bueno, que ese es otro sentido. Sí, claro. Pero a ver, cuando, por ejemplo, ustedes les tocó ser juez de control, ¿no? Porque creo que hay mucha cuestión con esta itinerancia que debe de tener el juez en este nuevo sistema. ¿Ustedes pueden ser jueces en la etapa de juicio oral? Digo, si ustedes fueron jueces de control, ¿cómo hacen para distribuir este trabajo? Pues porque al final, por ejemplo, Pachuca tiene 4 jueces, ¿no? Y entonces, pues alguien le tuvo que haber sido juez de control. ¿Cómo llevan esa organización para, pues no decir, ay, a mí ya me tocó ese asunto y bueno, fui juez de control en esa etapa, ¿no? Sí, aquí es importante precisar que sí, en efecto, nosotros tenemos la doble función, fungir como jueces de control y podemos ser miembros de un tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, en los asuntos en los cuales hayamos tenido algún tipo de contacto como jueces de control, es decir, en cualquier audiencia que se pudiera generar preliminar a la audiencia de juicio, por esa sola razón estamos impedidos para ir a juicio. ¿Quién se encarga de distribuir la carga de trabajo, de designar a los jueces que van a intervenir en un juicio en específico? La administración. La administración, ya sea de aquí de Pachuca o de los juzgados en sí, son las que se encargan de llevar la relación de los jueces que intervinieron en las causas, para ellos decir, estos 3 ya no pueden intervenir, necesito otros 3 nuevos. Y eso es bien importante porque uno de los cambios que vienen a través de este sistema acusatorio es dividir las funciones jurisdiccionales de las meramente administrativas. Lo que necesitamos es que actualmente los jueces tengamos la posibilidad de concentrarnos en este tipo de decisiones y circunstancias, puesto que antes teníamos el apoyo de los secretarios de acuerdos que nos ayudaban a llevar las audiencias, pero en la actualidad el juez se encuentra solo, no tiene un secretario que le pueda realizar un proyecto, una resolución y que el juez la revise y firme, sino por el contrario, las decisiones que nosotros realizamos las tenemos que hacer nosotros. De ahí que, por decir, el juez relator no tiene a su secretaria que le ayude, sino él directamente desde que maquina la sentencia, en la forma que lo realice y la emita. Entonces, como se percataban que este sistema acusatorio requería de este tipo de habilidades distintas del juzgador, es que se determinó que las labores administrativas, como sería desde darle un número de causa, claro, distribuirla, coser, foliar expedientes, que bueno, finalmente son cuestiones que ya un poco se han, no perdido, pero han pasado a un segundo plano, porque ya las diligencias no son inválidas porque no se encuentren foliadas, firmadas, ni nada. Mientras que se pueda determinar, pues recordemos que este sistema se desahoga más que nada en base a audiencias. Pero sí, es realmente responsabilidad de la administradora determinar qué jueces intervienen. Y está muy interesante como nos refiere, ¿no? Que este tercero, este juez también que está observando, pues al final el lenguaje de nuestra comunicación, 93% es lenguaje corporal y el 7% solamente son las palabras. Entonces, mientras a lo mejor los dos están viendo, ¿no?, todo lo que se está llevando a cabo, en el otro está observando ciertos aspectos que me parece fundamental, lo desconocía. Sí, y de hecho, bueno, el código no lo dice así, pero ya en la práctica, en lo personal, incluso a mí me tocó un asunto en el cual estábamos resolviendo un incidente los miembros del tribunal que nos habían planteado y el presidente, bueno, pues estábamos buscando artículos, el relator estaba buscando sus notas y el tercer integrante estaba apoyándonos y de repente recuerdo pasar un papelito que vean al abogado, le está diciendo al testigo.
Y entonces nosotros volteamos de cómo. Entonces, esa es la labor tan interesante que probablemente pasaba desapercibido por nosotros dos por el incidente que estábamos intentando resolver, ¿no? Claro, claro. Entonces, bien interesante eso. Sí, sumamente interesante porque eso nos da una idea de la atención. Este sistema se rige por un principio de inmediación procesal en la que el juez debe de estar presente en todos los actos de desahogo de pruebas, pero no nada más una presencia física, sino también una presencia intelectual, que no se le vaya nada. Y la verdad es que aquí, pues, 3 cabezas piensan mejor que una. Licenciada, no nada más intervienen las partes, no nada más interviene el juez. Existen terceros que intervienen, que tienen la necesidad de venir al procedimiento, como pueden ser testigos, peritos, agentes investigadores, etcétera. ¿Cuál es la labor de ellos? ¿Qué hacen ellos dentro de una etapa de juicio oral? Una vez que ya pasaron las etapas preliminares y que se hizo ya una autoapertura a juicio en el cual se contienen las pruebas que se van a desahogar, tenemos ahí la enunciación de testigos, peritos, documentos que se pudieran incorporar, evidencia material. Cuando ellos son citados a la audiencia de juicio, a través de la parte que los ofrece, es la que va a decidir el orden en cual van a ser recepcionados. De tal manera que en primer momento se van a desahogar todos los testigos, peritos y toda la prueba que tenga el Ministerio Público. En un segundo momento lo va a realizar si tuviera la víctima y en un tercer momento la defensa. De la prueba que se desahoga de las partes, se llaman a testigos y a peritos que van a tener que emitir su declaración respecto a lo que realizaron en audiencia. Ya se acabó que, por decir, los peritos llegaran y decían ratifico en todos sus términos el dictamen presentado en fecha X. O que los testigos dijeran nada más que agregar a las declaraciones que he realizado antes y nada más ratifico mi firma. No, por el contrario, los 3 jueces que se encuentran presentes no tienen información respecto al asunto. Lo que necesitan los testigos y los peritos es que a través de determinadas preguntas ellos las van a ir contestando y a través de eso se va extrayendo la información. Lo que no se diga en la audiencia no existe. Puede haber una declaración por escrito, pero si no se incorpora a través de la declaración del testigo del perito, no se puede, en este caso, valorarla ni sentenciar en base a la misma. Y bueno, ya me imagino a los testigos, ¿no? Porque todavía los peritos pues están acostumbrados a todo este sistema, pero como testigo llegar a una audiencia, un tribunal de juicio oral, tienes 3 jueces, ¿cómo controlan estos nervios, estas reglas que les deben a lo mejor por preguntas que se pueden ver muy nerviosos, normal, ¿no? Yo creo que también este nuevo sistema que te están grabando en todo momento, que sientes que obviamente toda la cuestión del lenguaje corporal, de cómo se expresen, tiene muchísimo que ver para que ustedes resuelvan de una u otra forma. Entonces, ¿cuáles son las reglas que se pueden hacer o para comentarles a los abogados respecto a las preguntas a los testigos y a los peritos? Sí, primero hay que tomar en consideración que estamos en una audiencia formal, se está decidiendo sobre la responsabilidad o no de una persona, pero no se pierde la sensibilidad. ¿Ello qué implica? Que hemos tenido ya ocasiones en las cuales las víctimas, por el mismo momento del relato y demás, se alteran. Entonces se tiene que hacer una pausa. Nosotros como juzgadores no es de, pues estás declarando y aguántate y síguele, sino por el contrario, se puede otorgar pausas para que se recupere. También en ocasiones nos ha funcionado, por ejemplo, el hecho tan solo de proporcionarles una botella de agua. Eso permite que los nervios que por lógica van a tener al estar ahí narrando incluso lo que vivieron, disminuyan. Eso ayuda y sobre todo es con el objetivo de, pues más que nada, estar conscientes todos que siguen siendo personas. Los testigos, los peritos, las víctimas somos personas. Entonces, desde ahí, bueno, para empezar, tomar en consideración esa circunstancia. Ahora bien, respecto a las preguntas, son bien concretas, en el sentido de que en caso de concretar a un hecho, deben de ser claras, directas, cortas y sobre una sola cuestión. Muy interesante lo que nos platica la jueza Ariana sobre esta forma de recibir los testimonios, las preguntas. Vamos a un corte y regresamos con este tema que resulta muy interesante. No se vaya, regresamos. La persona condenada o absuelta no podrá ser sometida a otro proceso penal por el mismo delito.
Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en Facebook. Muchas gracias a David H.D. Silva, que le mandan saludos aquí a nuestro compañero licenciado Ferman. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y también en Twitter recuerden que estamos en @hablando_derecho y también recuerden que estamos en nuestros teléfonos. Aprovechemos a nuestra invitada el día de hoy, que es la jueza Ariana Duarte, que es la jueza del sistema procesal penal. Pues bueno, hemos estado platicando igual de todas las reglas respecto a cómo preguntarle a los peritos, a los testigos, y nos comentabas ahorita fuera del aire una anécdota, ¿no?, de una víctima que pues obviamente estaba muy con demasiados nervios, ¿no?, y cómo ustedes también tienen que controlar esa situación. Sí, son circunstancias que finalmente el código no te dice cómo actuar, o no hay un libro, no hay doctrina que recurrir que te diga qué haces en esa circunstancia. Exacto. Finalmente tienes que resolver con base a la sensibilidad y sobre todo darle la oportunidad a las propias personas que se recuperen de sus emociones. Claro. De poder ellos manifestar si desean unos minutos, si pueden continuar. En el caso en específico que te comentaba, sí. Cuando nosotros le preguntamos a la víctima si quería tomar unos minutos y se le proporcionó agua y dijo, no, yo estoy aquí segura, y empieza a narrar. Entonces es cuando vemos que ellos mismos sacan su fortaleza para poder narrar lo que les pasó. Es que ver al ofensor de frente debe de ser una cuestión impactante. Sí, definitivamente. Así es. Sí, una de las cosas que tiene este sistema es que como se tiene que realizar con la presencia de todos los intervinientes, pues hay ocasiones en las que las víctimas pueden ver perfectamente a sus agresores. Claro, hay cierto tipo de víctimas que lo puede acudir así, porque cuando hablamos de una víctima menor de edad, un niño o adolescente, claro. Indiscutiblemente eso no pasa, ¿no? Debe revictimizarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Estas reglas deben de aprenderlas sobre todo el abogado postulante, claro, que es el que va a llevar la asesoría para las personas que intervienen, que lamentablemente tienen que intervenir en un proceso de estos. Y yo te comentaba, licenciada, me interesa mucho que le puedas aclarar a los abogados la manera en cómo se incorpora un documento al proceso, porque a veces ahí hay ciertos errores porque se pretende hacer de la misma manera en como se hacía antes en el proceso penal o incluso como se hace en las materias civiles. Pues yo te ofrezco el documento, agrégalo a los autos, se acabó, y de eso no se trata. No. ¿Cómo es la incorporación de un documento para que nuestros amigos, sobre todo abogados, lo tomen en consideración? El documento tiene que ser introducido vía un testigo o un perito y tiene que ser de la forma idónea. ¿Cómo? Se tiene que reconocer previamente la existencia de ese documento y una vez que le es presentado al acusado o al testigo a través del cual se pretende incorporar, es que se le puede dar lectura a la parte en específico que se requiere. Por ejemplo, si yo lo que requiero es introducir una tarjeta de circulación de un vehículo, debe de ser a través del testigo más idóneo. Por pensar ahorita un ejemplo, no tengo que mandarte llamar a un funcionario público que le expide para poder presentarla y desahogarla, pero sí podría ser al dueño del vehículo, a través del cual una vez que señale la existencia del mismo, es decir, yo tengo un vehículo con tales características y del cual me fue expedida una tarjeta de circulación con esas características y en el cual se desprende, irlo describiendo. Posteriormente tuvo que haber sido previamente ofertado y admitido en una etapa anterior, que es la etapa intermedia, pero ya que se da este reconocimiento y que se da uno cuenta que se encuentra en el auto de apertura, se le puede mostrar al mismo y se puede leer la parte conducente, es decir, a lo mejor lo que me interesa es acreditar la propiedad en cierta manera y decir las características del vehículo y el nombre del propietario, se me ocurre. Y a través de esto se puede solicitar ya su incorporación, pero este documento no se va a incorporar simplemente por el hecho de que en el auto de apertura diga que se admite el mismo y ya dárselo al tribunal. No, claro. Tiene que ser vía un testigo, de lo contrario no se podría realizar el mismo. La preeminencia de la prueba testimonial, de las declaraciones de los intervinientes, de todos aquellos que tienen alguna participación en el hecho que se califica como delito, es básico en este nuevo sistema. Sí, sobre todo porque se tiene que ir relacionando la totalidad de la prueba, es decir, a través de qué medio más idóneo te lo voy a incorporar, y es algo que igual sucede con la evidencia material. Por ejemplo, un cuchillo, un arma de fuego, eso lo podemos incorporar, no nada más presentarlo y enseñárselo al juzgador, sino tiene que ser a través del testigo perito más idóneo. Si llega a un hecho en el cual sucedió un homicidio y se va a recoger un cuchillo, la persona o el perito que lo recogió, que lo embala, que se lo lleva, es la persona a través de la cual
cuando esté dando su versión de los hechos va a decir, bueno, yo llegué al domicilio ubicado en tal lugar, cuando llegué ingresé y del lado derecho observé un cuchillo que tenía mango color negro, que tenía maculaciones rojas, y entonces procedí con unos guantes a meterlo a una bolsa y demás. Describe su actividad. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está indicando que ya existe una evidencia material que ya tuvo que haber sido admitida en la etapa anterior, pero a través de la cual, una vez que hace esta circunstancia, se puede decir, solicito permiso al tribunal para que la evidencia que ha referido, misma que fue admitida en la autoapertura bajo el número tal, le sea mostrada al perito para que la reconozca. Claro. Y una vez que pasa esto, bueno, parte contraria, observar si es la misma evidencia, mostrarla al testigo, y el testigo ya puede decir si es la misma, si no, qué características tiene, si está en el mismo estado que la recogió o ya ha variado su estado, o sea, de describirla. Una vez que ha hecho la descripción de la misma, entonces ya se le solicita al tribunal de enjuiciamiento que la tenga por incorporada. ¿Esto qué es? Que la pueda valorar. Por supuesto. Pues Ariana, hemos estado hablando de las reglas también para las preguntas tanto de peritos como testigos, y bueno, tienen una cierta formalidad y la forma en cómo se debe hacer. ¿Qué pasa con el acusado? ¿Qué reglas tiene o cuáles son las preguntas que se le pueden hacer? ¿Son las mismas que al perito al testigo? ¿Qué nos comenta el acusado? Esa pregunta es muy interesante. En efecto, las reglas de litigación en general cuando entrevistamos a testigos y a peritos son comunes. Y los testigos, salvo que tengan algún impedimento como es parentesco con el acusado, tienen la obligación en todo momento de contestar todas las preguntas que se le generen. Sin embargo, con el acusado sucede una particularidad. La declaración del acusado es un mecanismo de defensa, por ende es un derecho que él tiene, el que pueda emitir una declaración o no. De tal manera que en primer término no se le podría obligar a declarar, es decir, el Ministerio Público dijera, yo quiero que declare el acusado no tiene la obligación de hacerlo. Y por no hacerlo no quiere decir, no quieres hacerlo porque eres culpable. Es real, ¿no? Lo que le están imputando, exacto, ¿no? Por Aquí el no aplica contrario. la presunción. Aquí no. Aquí aplica el de, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario y no te puedo obligar a declarar. Pero si lo haces, es decir, si yo de forma voluntaria, con conocimiento de las consecuencias, decido declarar como imputado, en este caso como ya el acusado propiamente, se siguen las mismas reglas en el sentido de cómo se deben realizar las preguntas. Pero él tiene la posibilidad de decidir si declara de forma libre, es decir, todo lo que sé y te lo voy narrando, o a preguntas de su defensa. Puede hacer, es la única persona que puede declarar de forma libre. Y aparte prepararlo con su defensa muy en específico también. Sí, el resto de los testigos solamente deben de contestar lo que se les va preguntando. Claro. No hacen como una narrativa, sino es a través de preguntas de las partes. El acusado, la particularidad que tiene es escoger, ¿quieres tú narrar o quieres que te pregunte tu defensa? Y él decidirá. Una vez que termine el interrogatorio, vamos a suponer ya sea de forma libre o por su defensa, terminó, él tiene el derecho de decidir si contesta o no las preguntas de la parte contraria, es decir, del Ministerio Público, del asesor jurídico, pero tampoco se le puede obligar, es un derecho que tiene. Y a diferencia, los testigos son, tienes que contestar las preguntas del oferente de la prueba, es decir, por decir el Ministerio Público, pero también te digo que tienes obligación de contestar las de la parte contraria, o sea, las de la defensa, no se puede negar. Y además, a los testigos al principio se les protesta que se conduzca con verdad, incluso se les refiere el contenido del artículo 313 del Código Penal, la pena que se les pudiera llegar a imponer si ocultan la verdad y demás. Y el imputado o el acusado no tiene la obligación de, no se le puede protestar que se conduzca con verdad. Vamos, en un principio acusatorio, en un sistema acusatorio donde permea la buena fe de las partes, se entiende que así lo va a realizar, pero como juzgador no puedes apercibirlo para que lo haga, únicamente exhortarlo. La razón, o sea, que todos, por ejemplo, protesten de decir la verdad y al acusado no. O sea, ¿qué principio se puede vulnerar? ¿Por qué? Es por lo mismo de que él tiene el derecho a declarar o no declarar, y sobre todo tiene el derecho a no autoincriminarse. ¿Esto qué implica? Que él tiene que estar debidamente informado de las consecuencias que tiene el que él pueda manifestar algo, puesto que lo que se busca con ello es protegerlo de que no diga, es que no sabía que si decía esto me podía perjudicar, sino por el contrario, tú tienes la libertad de poder decidir qué es lo que quieres, pero con conocimiento de que lo que digas se te puede usar en tu contra. Y ello muchas veces, ¿cómo lo observamos? Lo observamos, por ejemplo, cuando el imputado dice, bueno, es que sí estuve en ese lugar, pero yo no hice esa circunstancia porque yo
estaba yo del lado izquierdo y eso salió del lado derecho. ¿Y qué pasa cuando el Ministerio Público argumenta? Nos dice, bueno, juzgador, usted pudo observar cómo él se ubicó en el lugar. Dijo, claro, dijo en su versión defensiva que estaba del lado derecho, pero estaba del lado izquierdo, pero estaba en el mismo lugar. No es, me explicó este tipo de circunstancias que le pudieran afectar por su dicho nada más. Claro. Sin embargo, cuando él decide guardar silencio, pues salvo las pruebas que tenga el Ministerio Público, si no, no se le podría ubicar ahí. Claro. Eso es a lo que se refiere el principio de no autoincriminación. Qué importante es ahora los abogados, los defensores públicos y privados, pues que tengan todos estos elementos para poderlos ayudar, porque si desconocemos esto y tú no los preparamos y tú di lo que tengas que decir, pues todo lo que se puede desgraciadamente perjudicar, ¿no?, a las partes. Es importante que nuestros amigos del otro lado de la pantalla entiendan que el sistema de justicia penal oral se rige por un principio de presunción de inocencia. Claro. Esto explica lo que nos comenta la licenciada acerca de no poder obligar ni protestar para que se conduzca con verdad a el acusado, al imputado. ¿Qué pasa? Que finalmente debemos de entender que la carga de la prueba la tiene la gente del Ministerio Público y que por lo tanto a él le corresponde probar y no tomarnos, él es el que le corresponde probar y no tomarnos de lo que diga precisamente el imputado, ¿no? Sí me interesa esto porque hay un principio de contradicción que las partes van a poder hacer valer cada vez que ellos adviertan que hay algo mal, que algo no es correcto dentro del procedimiento. Y me gustaría que de esto habláramos en el siguiente corte, licenciada. Amigos, no le cambie, continuamos con su programa Hablando Derecho. El imputado es un sujeto de derechos a quien se le escucha para ser juzgado por un sistema humanista. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Hemos tenido afortunadamente mucha interacción en Facebook y Twitter, se los recordamos porque recuerden que este es nuestro último bloque. En Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues estamos con la jueza Ariana Itzel Duarte Martínez, quien es obviamente jueza del sistema procesal penal acusatorio, y estamos hablando respecto a la etapa de juicio oral. Y bueno, en esta etapa que hemos estado platicando muchísimas cosas, ¿tienes alguna cuestión en Facebook, verdad? Sí, Saúl, tenemos la participación de Carlos Sandoval. Dice, buenas tardes, me gusta el programa. Qué bueno que te guste, Carlos, no dejes de seguirnos. Dice, y lo felicito, muchísimas gracias. Dice, un saludo a la jueza Duarte, de parte de Carlos Sandoval, licenciada. Muchas gracias. Hace un momento platicamos, introduje el tema de el principio de contradicción. La pregunta es, licenciada, ¿qué pasa si se hace alguna pregunta que no debiera hacerse? Yo me puedo quedar mirando nada más como el chinito porque están preguntando cosas que a lo mejor creo que no deberían de preguntarse. ¿Qué hacen los abogados en ese sentido? Bien. Una vez que el abogado contrario se percata que no se están formulando las preguntas en base a las reglas de litigación, puede, a través de la palabra objeción, interrumpir la contestación de la pregunta. ¿Y ello qué implica? Que se va a generar un debate sobre si la misma se ajusta o no a estas reglas de litigación, y con ello el Tribunal de Enjuiciamiento resolverá si se debe hacer la pregunta y el testigo contestarla, o si deberán reformular la pregunta porque no se ajusta a estas reglas. Y pongo un ejemplo, si estamos en un interrogatorio directo, es decir, con el oferente de la prueba, lo que se tiene que realizar es preguntas abiertas, es decir, qué pasó, cuándo pasó, dónde, a qué hora, qué color era, para que la información la otorgue o la del testigo. Sin embargo, si yo le quiero advertir información sugestiva, como lo es, ¿verdad que traía un pantalón negro? Claro. Es una pregunta que ya tiene la información y se prohíbe en el interrogatorio directo. Entonces ahí el abogado contrario tendrá que decir objeción, pregunta sugestiva. Se sustanciará el debate, se escuchará y el juez resolverá, el juez presidente resolverá, hay lugar a la objeción, reformule la pregunta y por ende el testigo no contestará la pregunta. ¿Es importante que el testigo espere la calificación? Sí, al principio cuando se les da las reglas generales a los testigos, una vez que se les toman sus datos generales, se les protesta, se les da la indicación de, si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que este tribunal se lo indique. Por ende, antes de cada respuesta, tómese unos segundos antes de decidir. Muy bien, sí, porque si no podría empezar a responder, ¿no? Sí. O inmediatamente con esa pregunta cerrada, bueno, sí, no, cualquier situación de estas, ¿no? Y más que nada porque los testigos y peritos no saben las reglas de litigación. Ellos están ahí y si al principio les dijiste,
tienes que contestar todas las preguntas, pues no saben que cuando dicen objeción no deben de contestar, sino por el contrario, se les da las indicaciones de forma precisa al principio, de si usted no entiende una pregunta, indique no lo entiendo y se le va a explicar. Si usted escucha la palabra objeción, espere un momento, hasta que yo le indique, contestará y ese tipo de circunstancias. Pues Elena, una vez que se desahogan las pruebas, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer los miembros de este tribunal de juicio oral? Una vez que ya concluye la audiencia propiamente de juicio, que es, primero vinieron los alegatos de apertura, se desahogaron todas las pruebas de los intervinientes, vinieron los alegatos de clausura, se escuchó por última vez, en este caso, al acusado si tenía algo que manifestar. El tribunal de enjuiciamiento procede a deliberar. ¿Y qué es esto de deliberar? Pues intentar ponerse de acuerdo qué es lo que va a pasar y si van a decidir absolver o condenar al acusado. Ello a través de las argumentaciones que hacen los tres juzgadores en igualdad de circunstancias. El hecho de que existe un juez presidente no implica que su decisión sea la que se tenga que observar. Claro. Implica que tendrá que consensarlo con los demás para poder tomar una decisión. El término presidente es para dirigir el debate y organizarlo. Claro, no que tenga que resolverlo él directamente. Exactamente, ¿no? Pero no implica que porque soy el juez presidente y digo sí, todos me obedecen. No, claro. Es en igualdad de circunstancias, los tres juzgadores se tendrán que poner de acuerdo respecto a esta decisión. Y en esta deliberación donde se genera el análisis de todo el material probatorio que hubo, tiene como consecuencia una decisión donde si se absuelve o se condena al acusado. ¿Y es en ese momento? ¿Piden ustedes un tiempo? ¿Cómo es el momento de resolverlo? O sea, ¿en ese momento ustedes lo hacen? ¿Cómo es? Sí, se concluye la audiencia y se les cita a las partes para que se les comunique el fallo, pero para tal efecto, los miembros del tribunal se van a deliberar en forma aislada, continua, a una sala de juntas que tienen todos los edificios del sistema acusatorio aquí en el Estado, y en esta sala, de forma aislada, los tres jueces platican eso. Ah, perfecto. Para que se decida si a una persona la condenan o la absuelven, ¿tienen que estar de acuerdo los tres jueces? Bueno, no necesariamente. Las decisiones se toman por unanimidad cuando se coincide que todos, en una decisión por todos o por mayoría. Ello implica 2-1. Si vemos que cuando exponemos nosotros en la realidad decimos, bueno, yo pienso que se debe de condenar y empiezo a dar mis razones. Y entonces empiezan los demás, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que se debe de absolver por esta razón. ¿Y tú qué opinas? Yo por esto. Y se empiezan a analizar. Cuando hay debate se empieza a analizar con todos qué es lo que opinan. Y si uno de los tres no se convence de la decisión de los otros dos, puede tomarse la decisión por mayoría de votos y realizar su voto particular, voto decidente. Que en el que explica por qué no está de acuerdo con la decisión tomada por los otros dos integrantes del tribunal. Es correcto, en esa decisión se va a explicar en qué parte o partes no se está de acuerdo. Por ejemplo, yo recuerdo un asunto en el cual eran 2 delitos y en un delito nos pusimos de acuerdo, la verdad no recuerdo ahorita qué sentido, pero vamos a suponer que en un delito condenábamos, y del otro delito no estaban convencidos todos del mismo sentido. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue por mayoría. 2 dijeron, no sé, por decir que sí, y 1 dijo que no. Entonces se dijo, por unanimidad de votos, el Tribunal de Enjuiciamiento ha llegado a la conclusión que se condena a fulanito de tal por el delito de tal y tal. Y por mayoría de votos, el Tribunal de Enjuiciamiento ha decidido que se absuelve a fulanito de tal, siendo el voto disidente el de tal juez que lo redactará. Muy bien, perfecto. Y en la apelación yo creo que en el voto particular pues también es interesante los magistrados, ¿no? Analizar cómo lo llevaron a cabo los jueces. Sí, ¿no? Ese voto particular yo creo que es interesante. Definitivamente ha habido diversas experiencias en ese sentido. Hay ocasiones en las cuales a la parte que no le gustó evidentemente la decisión de la mayoría, pues toma incluso muchos de los argumentos del voto disidente. Exacto. Y se va vía apelación por ahí. Claro. Y entonces ya los magistrados dirán, es lo que les iba a decir, ¿no? Como que ahí tiene los elementos también. Digo, está bien porque hace muy transparente esto, incluso de poder utilizar los argumentos del propio juez. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el fallo es condenatorio? ¿Qué pasa después? Ya con las partes y cómo lo llevan a cabo. Si el fallo es condenatorio, dentro de los 5 días siguientes se les cita a las partes para una, digamos, mini audiencia de juicio. ¿Por qué digo mini audiencia de juicio? Técnicamente se le llama audiencia de individualización de sanciones porque lo que se decide en la misma es qué grado de reproche se le va a imponer, esto es, cuánta pena le voy a llegar a imponer. Le voy a imponer
una pena mínima, una pena media, la pena máxima y por qué razones se va a generar ello. En esta audiencia yo le llamo como que de minijuicio porque sigue las mismas reglas que la audiencia de juicio. Hay alegatos de apertura, pero son encaminados al tipo de pena que se solicita. Hay desahogo de prueba, que solamente es relativa a la pena, y hay lo correspondiente a alegatos de clausura, que es, vuelvo a lo mismo a la pena. En ese momento se decide cuánto tiempo. O sea, anteriormente lo que ustedes hacían, como en esta reunión que decían anexa, es si es condenatorio o no. Absolutorio. Nada más. Solamente. O sea, no hablan de qué tiempo ni nada. No. Okay. En esta nueva audiencia lo que se hace es, ya se desahogó la prueba, entonces nos volvemos a reunir para deliberar, una deliberación evidentemente mucho más breve, y ya empezamos a decir, ¿tú qué opinas? No, pues yo digo que la mínima. No, yo digo que la máxima. ¿Y todo eso grabado también, videograbado? No. Las decisiones, la deliberación la no. deliberación Sí, la es deliberación privada. no. Ok. Es privada, es reservada, solamente están presentes los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento y ello obedece a que quien no se encuentra de acuerdo puede evidentemente redactar su voto disidente, ¿no? Y las ideas que se generan por parte de los demás jueces toma nota el juez relator y las plasma en la sentencia. Y a partir de ahí ya no hay ninguna videograbación. No, solamente las audiencias que hemos referido, la audiencia de juicio, la audiencia de individualización de sanciones. Una vez que se decide cuánta pena le voy a imponer, se regresa a la audiencia y se le comunica al acusado cuánta pena es la que se le va a imponer. Y 5 días más para redactar la sentencia, a partir de ese momento. Todo proceso tiene un principio de impugnación, es decir, toda persona que es sujeta a la decisión de la autoridad jurisdiccional tiene la posibilidad de combatir esa resolución a través de los recursos que la propia ley señala para tal efecto. Licenciada, las sentencias dictadas en primera instancia en un juicio oral en el que se condena o absuelve a una persona, ¿admiten recursos? ¿Y qué recurso es? Sí, recordemos que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige al Estado mexicano tener recursos judiciales efectivos, es decir, poder impugnar las decisiones que se tomen por parte de las autoridades. Derivado de ello, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales observamos el recurso de apelación. Este recurso de apelación, entre otras cosas, se puede interponer contra resoluciones emitidas por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, como lo es la sentencia definitiva que se haya emitido como tal. Sin embargo, aquí cabe precisar que incluso si alguna de las partes se inconformara con algún tipo de decisión del juzgador en lo que se desarrolla la audiencia de juicio, y esta decisión se resolvió sin sustanciación, ¿qué implica sustanciación? Sin debate previo de los intervinientes, puede interponerse el recurso de revocación, que se resuelve en ese momento. En la misma audiencia. Inmediatamente que le agravia a una de las personas alguna decisión, se resuelve y bueno, primero habría que ver si se encuadran en las causales de admisión y en ese momento se resuelve. Claro, el recurso de revocación es un recurso de carácter horizontal porque lo resuelve la misma autoridad que emitió la resolución impugnada. La apelación entonces, ¿quién la va a resolver? Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en este caso, para las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento se ha determinado que sean de forma colegiada las decisiones que se van a emitir en segunda instancia. Cuando hablamos de una impugnación contra decisiones del juez de control, lo resuelven los magistrados de forma unitaria. Unitaria, un solo magistrado. Un solo magistrado. Pero si es sentencia definitiva, 3 magistrados. 3 magistrados. ¿Cuál es el plazo para apelar, licenciada? El plazo es a partir de que se emite, es bien importante precisar que es a partir de que se emite la sentencia, no a partir del fallo, es decir, no a partir de que me dijeron que soy culpable de un delito, sino a partir ya propiamente que doy lectura y explicación de sentencia, tengo 10 días para impugnar. Pues el tiempo ha volado. Pues Ariana, muchísimas gracias. Es una pena porque todavía había muchos temas pendientes. Sí, claro. ¿Verdad? Definitivamente. No sé si le gustaría hacer una última referencia para nuestro público con relación a este nuevo sistema, licenciada. Únicamente comentarles que en el Distrito Judicial de Pachuca tenemos audiencias de juicio cada semana, todos los días, para que pudieran observar realmente cómo se desahogan las pruebas. Los invito a que acudan al juzgado de aquí de Pachuca, que se encuentra ubicado al lado del Centro de Reinserción Social, para que puedan observar este tipo de audiencias y percatarse cómo en efecto de lo que yo les vine a hablar hoy, ahí lo pueden observar. Pues muchísimas gracias, José Ariana, como siempre, un gusto. Muchas y bueno, gracias pues ustedes vieron en casa toda la preparación y demás que se han tenido para, obviamente, poder tener esta clase de juezas y jueces en este nuevo sistema. Pues Saúl, un gusto como siempre. No, es un gusto para mí el poder estar en este programa con ustedes. Recuerden que vamos a estar
los días lunes con ustedes a las 6 de la tarde. Licenciada Ariana, le agradecemos muchísimo su presencia, el aporte que hizo a esta emisión y que nos permitiera conocer un poco más del juicio oral penal en su etapa precisamente de juicio oral. Isabel, bueno, pues muchísimas gracias vamos a estar el próximo día lunes en vivo a las 6 de la tarde en nuestro programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias.